¿Has sentido miedo en algún momento de tu vida? Claro, es algo normal para la mayoría de los seres vivos. El miedo es una respuesta instintiva frente a una situación de amenaza. Aunque actualmente por nuestro estilo de vida se ha reducido significativamente los riesgos y amenazas, el miedo no es algo que nos haya dejado. Muy posiblemente hayas sentido miedo al estar frente a un público, o al hablar con el chico o chica que te gusta, o te has encontrado con una cucaracha volando sobre tu cabeza. Ese último es un clásico. Pero la verdad es que ninguna de estas situaciones representan un peligro real, como lo puede ser encontrarse con un león en medio de una sabana, o te estén amenazando con un arma en medio de un asalto. Como puedes darte cuenta, la respuesta emocional frente a dichas situaciones suele ser la misma, pero el nivel de amenaza no. Es necesario entender el origen de nuestros miedos para poder superarlos. También para poder diferenciar aquellos miedos que son reales de los sugestivos. El miedo es una respuesta del cuerpo para afrontar dichas situaciones. Aún así, la forma de responder ante las amenazas puede variar. Una de ellas es la inmovilización. El miedo produce una parálisis en la persona, la cual le impide moverse. No es capaz de realizar ninguna acción, manteniéndose estático. La explicación de esto es porque antiguamente muchos depredadores se fijaban en el movimiento de su presa para perseguirla. Un ejemplo simple es cuando estás frente a un perro que te está ladrando. Aun cuando quieres alejarte, sabes que si decides correr, eso lo alentará a perseguirte, hasta llegar a morder en algunos casos. La inmovilización es una respuesta para evitar que aquello que nos amenaza se lance sobre nosotros. La segunda respuesta es la huida o evasión. Cuando escapar de la amenaza es una opción, por lo general es la primera en tomarse. Para la persona, evitar una situación en la que pueda salir lastimado es más importante que cualquier otra cosa, de este modo evitando cualquier consecuencia. Sin embargo, esto solamente aplica a las amenazas físicas, ya que en caso donde el miedo es realizar alguna acción, este miedo nos imposibilita de cumplir dicha labor, siendo más un freno para cumplir nuestro objetivo que una opción para evitar una amenaza. Un ejemplo simple es tener que cruzar un puente en algún lugar elevado, asumiendo que éste se encuentra en buenas condiciones y no representa una amenaza real. Y a esto añadimos que el retorno fue bloqueado. La persona deberá cruzarlo para llegar a su destino. Si el miedo a las alturas le hace huir, no podrá llegar a donde necesita ir, lo que es peor que haber huido. Es un escenario algo extremo, pero es la forma más sencilla de explicarlo. El confrontamiento es la tercera respuesta que puede tener el cuerpo ante el miedo. Cuando la situación implica que no se puede escapar o evadir, el cuerpo se prepara para enfrentar la amenaza. Los músculos se tensan, el corazón bombea más sangre, la respiración se acelera oxigenando de mejor forma el cuerpo para poder afrontar el peligro en la mejor condición física. De este modo, la persona peleará con aquello que lo amenace. Un ejemplo de esto es en la conocida película El Resplandor, donde la protagonista, al darse cuenta que su esposo es un peligro, esta decide tomar un bate y enfrentarlo. Cabe resaltar que el miedo se sigue sintiendo, pero el cuerpo está dispuesto a enfrentar la amenaza. Otro caso es cuando el miedo es tan intenso que nos genera un alto grado de malestar. A esto se le llama fobia. Esta se caracteriza por no ser peligrosa en sí, pero afectar en alto grado nuestro estado mental. La fobia es una respuesta exagerada del miedo. Sin embargo, hay muchos tipos de fobias, y estas suelen ser muy particulares a una situación específica o un objeto que la genera, ya sea algún animal, siendo la aracnofobia una de las más comunes, o alguna situación, como la claustrofobia, siendo este un miedo a quedar atrapado en un lugar cerrado. Para superar las fobias es esencial dejar de evitarlas. Escapar solo hará que sientas que no puedes con ella, pero tampoco significa que debas enfrentarla, ya que no siempre es necesario tomar acción. Lo que se debe hacer es normalizar la situación, es decir, estar presente en ella sin hacer nada al respecto, ya que las fobias son miedos a amenazas que no representan un peligro, y es necesario estar dispuestos a afrontarlas y no huir de ellos. En mi caso personal, soy aracnofóbico y tengo una anécdota al respecto. Cuando tenía aproximadamente unos 8 o 9 años de edad, había hecho una araña de plastilina, ya que tengo una fascinación por estas, pero al mismo tiempo les tengo una fobia. Resulta que había dejado a la araña sobre el mueble del televisor en mi casa, pero cuando la aprecié a la distancia, esa fascinación se transformó en horror. De inmediato terminé saliendo de la casa y no era capaz de entrar debido a ese miedo, algo que es un poco gracioso dado que minutos antes yo mismo había moldeado esa araña. En fin, mi hermana menor tuvo que tomarla y desarmarla por completo. Luego de eso tuvo que mostrármela en las manos para darme cuenta que realmente no estaba y poder regresar a la casa. Esta es una de las formas en las que una simple fobia puede afectarnos en nuestra vida.
El miedo a las arañas no es algo tan irracional, ya que muchas veces estas son venenosas, así que es una alerta para evitarlas. Sin embargo, una fobia va más allá, como en este caso, donde siendo un objeto irreal puede generar ese mismo malestar. La forma de superar mi fobia fue permitiéndome estar cerca de las arañas, inofensivas por supuesto. De este modo no sentiría el mismo impacto psicológico en una situación similar. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los efectos psicológicos del miedo, los cuales son la ansiedad, el estrés, un estado continuo de alerta, inseguridad, sensación de vulnerabilidad e insomnio, entre otros. Todas estas afecciones pueden desgastar mental y físicamente a la persona si no llega a superar esos miedos. Puedo decir que me caracterizo por ser alguien muy independiente. Esto se debe al miedo que sentía durante largo tiempo. Me percibía como alguien débil comparado a los demás, haciendo que me sintiera inseguro al interactuar con otras personas. No era físicamente fuerte, por lo que si tuviese algún pleito, lo más probable es que hubiese salido lastimado. Esto me llevó a no interactuar mucho con otras personas, y a la más mínima señal de peligro me alejase, lo que implicó que tuviese que aprender a cubrir mis propias necesidades sin pedir ayuda, aun cuando la necesitase. Aprendí a hacer muchas cosas por cuenta propia, ya que al aislarme por tanto tiempo no consideraba que otros quisieran ayudarme. De este modo llegué a adquirir muchos conocimientos y aprender muchas habilidades que me permitían satisfacer mis necesidades. Llegué a vivir muchos años con ese miedo, pero nunca pasó algo que me demostrase que era justificado. Aun cuando pude aprender mucho, luego me di cuenta de que las personas me trataban bien y no tuve peleas. Lo máximo fueron discusiones, pero nada grave. Aún así, todos estos años de ansiedad y estrés pagaron factura. Mi cuerpo suele mantenerse tenso aun cuando me siento tranquilo. Hoy en día ya no siento ese miedo, y cualquier miedo que pueda tener, estoy dispuesto a enfrentarlo. El miedo también puede ser un maestro, enseñándonos a superar nuestras barreras mentales, demostrándonos a nosotros mismos que somos capaces de superar las adversidades, por lo que debemos dejar de ver el miedo como algo negativo y comenzar a verlo como una oportunidad de crecimiento. Habiendo dicho todo lo anterior, me despido. Espero que tengas un excelente día.